Déjenme les platico, pues, que Donald J. Trump acaba de destapar la caja de Pandora. Esta es una frase mítica, es una frase muy popular que cuando alguien hace o toma una decisión equivocada, se encuentra con un resultado mucho peor del que esperaba resolver. Abrir la caja de Pandora significa que dejas escapar a todos los demonios que se encuentran contenidos en ella. Y en ese sentido, cuando decimos que Donald Trump, al reprimir o al intentar reprimir a los mexicanos en California y a otras minorías en California, al hacer estas redadas en donde le faltan el respeto al derecho doméstico, a las leyes locales, al debido proceso, que los tratan como animales, pero que se comportan, los del ICE, como animales salvajes, como bestias sedientas de sangre, pues desatan las protestas. Esto también lo dice el gobernador Gavin Newsom y Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles. Si Trump no actuara de la manera tan prepotente, tan autoritaria, violando el marco jurídico de su propio país, violando la ley en cada decisión que toma, no se habrían dado estas protestas tan intensas en su contra. Ahora ya no solamente es allí, ya no solamente es allí en California, ya hay 1,800 protestas a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Texas, el segundo estado con el mayor número de mexicanos, acaba de decir que va a desplegar, dicen, a la Guardia Nacional. Ellos sí, con la anuencia del gobernador, que en este caso Greg Abbott es otro mini Trump, es otro grosero, racista, patético, que viene a decir, vamos a desplegar la Guardia Nacional para mantener el orden. Y eso de mantener el orden es pues también una especie de justificación en la cual se inscribe la idea de reprimir a quienes se manifiesten, acusando que las redadas se pasan por el arco del triunfo del debido proceso. A una persona no se le pueden meter a su casa así como así, sin una orden de un juez. No se le puede agarrar por un motivo y llevárselo a migración para que lo deporten ipso facto. No puede pasar eso. Ellos tienen leyes muy claras. Ningún gobierno anteriormente se había atrevido a hacerlo en la frecuencia que lo hace Donald Trump. Y el gran dolor de Trump, la gran molestia trumpista, es que hay estados que son estados santuarios, hay ciudades que son ciudades santuarias. ¿Qué significa este concepto? Que las autoridades locales no tienen derecho, no tienen facultades para presentarle al ICE, la agencia de migración encargada de llevar a cabo las detenciones y las deportaciones en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados, pero lo hacen. Y cuando lo hacen, pues violan el debido proceso. Un migrante tiene derecho a no abrir la puerta de su casa cuando se le presentan, que no es pues correcto lo que hacen. Están impulsando el que, pues por supuesto, haya una reacción, porque ante una falta al debido proceso, ante una falta al derecho, pues miren ustedes, venga la reacción como la que se ha dado en estas proporciones y en estas dimensiones. Ahora, Greg Abbott dijo que desplegará la Guardia Nacional de Texas en varios puntos de ese estado de Estados Unidos de cara a las protestas, dice, contra las redadas. Pero a este señor también se le conoce como el mini Trump. Y ese mini Trump, pues quiere servir de ejemplo para otros gobernadores, para que se diga, oh, mira, los republicanos sí estamos cumpliendo, los republicanos sí somos gente institucional, permitimos, dice Greg Abbott, la protesta siempre y cuando sea pacífica, permitimos la protesta siempre y cuando ustedes, pues, no rompan cristales. A ver, en eso tienen razón. Las protestas, entre más pacíficas sean, son más efectivas. Las protestas, entre mejor organizadas sean, son más efectivas. Las protestas, entre más creativas sean, son más efectivas. Pero hay infiltrados
que no son parte de los manifestantes pacíficos. Los infiltrados generalmente en las protestas pacíficas lo que buscan es restarles legitimidad. Ojo con ese dato. Y la legitimidad se da a partir de que se cumple un orden, pero cuando es el mismo Estado el que genera desorden, lo que trae detrás, pues es una reacción violenta. Ahora, las protestas tienen que ser pacíficas, repito, no hay nada que le gane al Estado, pero ojo con lo que le estoy diciendo, Es muy importante que en las manifestaciones se cuiden de no permitir que lleguen los alborotadores. Porque, miren, por ejemplo, en los años 70 en México, cuando se da la guerra sucia, era el mismo Estado, era el mismo gobierno el que le terminaba pues haciéndole el caldo gordo, pero fuerte, para desestabilizar a quienes no querían que tuvieran éxito las manifestaciones. En México, la guerra sucia se trataba de llevar a policías o a contratar pandilleros o a organizaciones clandestinas que se vestían de civiles, incluso parte del ejército se vestían de civiles en los años 70 y 80 y ellos agarraban palos, se ponían máscaras y en las manifestaciones que originalmente eran pacíficas iban pegándole y golpeando prácticamente para que la protesta tuviera pues rechazo popular, es decir, que tuviera el efecto contrario al que se buscaba. Bueno, pues casualmente en estas protestas en Los Ángeles hemos estado viendo a gente enmascarada, hemos estado viendo a gente que va rompiendo a cristalazos o con piedras, va agrediendo patrullas, van quemando patrullas y casualmente llevan banderas mexicanas. ¿Qué es lo que dice la secretaria de Seguridad de Donald Trump? Dice, es Claudia Sheinbaum la que está llevando a cabo, dice, estas protestas. Presidente, no se lo permitamos. Kristi Noem, que por cierto, miren ustedes cómo es la política, vino a México recientemente y ahora que se presenta con Donald Trump, le traen estas ganas, estas intenciones de desestabilizar a México, dice, imagínese, presidente, que la presidenta de México a la que usted tanto halaga, pues es ni más ni menos la que está alborotando el gallinero. Esto, por supuesto, no tiene ningún sentido. Y es lo que decía la presidenta, esto es falso, es demasiado falso, es un gobierno que en este momento no tiene la popularidad que necesita y buscar problemas, generar problemas en otro país. Bueno, CNN en español también publica que estas protestas en Los Ángeles contra las redadas del ICE y el despliegue de la Guardia Nacional ya han generado reacciones muy fuertes ahí en Los Ángeles, pero también en otros lugares. En 1,800 puntos de Estados Unidos, ni más ni menos, 1,800 puntos es donde ya hay pues un montón de protestas que, bueno, prácticamente van a orillar al gobierno de Estados Unidos a, ojalá que a reaccionar de manera más institucional, porque si reaccionan como gorilas, llevando militares y llevando a guardias nacionales, lo único que van a hacer es este escenario parecido al de Black Lives Matter, en donde se registraron quemas después del asesinato de George Floyd. Ustedes recordarán, en el primer tramo de la administración de Trump, un policía asesina a George Floyd, pues una persona que tenía problemas y que fue prácticamente asfixiado con la rodilla de un policía. El movimiento Black Lives Matter, que significa la vida de los negros importan, se manifestaron. Donald Trump salió a reprimirlos y lejos de lograr que se apaciguaran, terminó detonando pues una protesta todavía más fuerte. Bueno, en ese sentido, en ese orden de ideas, acá parece que pudiera darse una ruta similar. Y ojo con ese dato, no se sabe hasta dónde puede escalar, porque lo que sí hemos estado observando es que
cuando tú te metes al sitio 538, que publica regularmente ABC News sobre la aprobación de los políticos en turno, vemos que Donald Trump va cayendo, va cayendo, va cayendo. Es decir, no es tan popular como él creía, no es tan popular como él decía, no tiene la aceptación que él creía que tenía, y entonces lo que está haciendo es polarizar para por lo menos garantizar que hay un sector, el sector que simpatiza con, que sueña, que tiene sueños húmedos con correr a los inmigrantes. Bueno, básicamente, pues les cumpla ese deseo. Dice Donald Trump, son unos animales, son una amenaza para nosotros, vamos a meterlos en cintura y una vez que los pillemos, los vamos a correr. Imagínense esto para las audiencias y los votantes racistas, pues es oro puro. Dice CNN, primero hay respuesta en Los Ángeles, hay un toque de queda. El toque de queda, bueno, se trata de que la policía no permitirá que haya gente entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Es decir, la policía inició arrestos masivos de manifestantes tras la entrada en vigor de un toque de queda de emergencia en parte del centro de Los Ángeles. Este toque de queda estará vigente hasta las 6 de la mañana, hora local, y probablemente se mantendrá vigente durante algunos días, según informó la alcaldesa Karen Bass. Esto en razón de que Trump sigue insistiendo en que ni Los Ángeles ni California han podido hasta este momento contener la violencia. Es lo que dice Trump. Lo que le responden desde California, desde Los Ángeles es, nosotros teníamos todo bajo control, pero usted vino a sabotearnos. La Guardia Nacional también se despliega en Texas. Ahí sí, a diferencia de lo que pasa en California, la Guardia Nacional, pues básicamente el mismo gobernador Greg Abbott, un mini Trump, dice, yo sí les dije que se vinieran, yo solicité esa medida y dice que para quien se manifieste en Texas y rompan un solo vidrio, ahí sí se van contra ellos. Miembros de la Guardia Nacional, dice CNN, miembros de la Guardia Nacional de Texas serán desplegados en varios puntos del estado antes de las protestas planificadas para esta semana, según informó el gobernador Greg Abbott. El creciente número de arrestos ya se está dando. El número de personas arrestadas hasta este 11 de junio del año 2025 es que, bueno, durante las protestas sigue en aumento, dice, con casi 200 detenidos el martes antes del toque de queda. La alcaldesa informa que 23 negocios fueron saqueados durante 4 días de protestas. Y esto, las personas que están acá, que tengan más de 40 años de edad, no me dejarán mentir, bueno, o más de 50 años de edad, y que hayan, más o menos que se hayan familiarizado con cómo eran las protestas infiltradas en México, en el México de los años 80, en el México de los años 90. Las policías, el ejército, algunas otras agencias infiltraban las manifestaciones pacíficas, manifestaciones que solo buscaban reivindicar sus derechos, eran infiltradas por policías o por militares que se vestían de civiles o por otras pandillas que se vestían de civiles, iban como si fueran siendo como parte del contingente de la protesta y dentro de los convoys de protesta, entonces se ponían una máscara, una gorra y agarraban palos y piedras y empezaban a hacer actos vandálicos, por decirlo menos. Y con estos actos vandálicos, lo que lograban era que la gran masa se sintiera agredida, se sintiera ofendida y rechazara las protestas y entonces deslegitimaba las protestas. Ese era el PRI de los años 80, 90 y también en los años 70 en la Guerra Sucia. Bueno, pues por eso se le llamó Guerra Sucia, porque además detenían a los verdaderos líderes, a los pacifistas, a los que reivindicaban derechos, los detenían y los desaparecían. Cuentan incluso que Luis Echeverría, en tiempos de Luis Echeverría, después de Corpus Christi, este asesinato masivo de Corpus Christi, los agarraban en aviones, los llevaban al mar y los aventaban al mar y bueno, pues ahí se desaparecían. Entonces, de ese nivel en México era la represión, de tal suerte que esos valientes que se atrevían a manifestarse corrían bastantes riesgos. Bueno, pues hoy en día a mí me huele muy, muy mal este tema de que de pronto las manifestaciones suelen ser bastante pacíficas en Estados Unidos, suelen contar con el permiso de las autoridades locales y de pronto, mientras Donald Trump pierde en Canadá, mientras Donald Trump pierde
en el tema de Groenlandia con Dinamarca y la Unión Europea, mientras que China le hace ver su realidad, mientras que Ucrania y Rusia se le viene para abajo. Casualmente se calienta Los Ángeles, un estado demócrata, casualmente se calienta Nueva York, se calienta Chicago, y entonces dice, aquí mismo vamos a darle para adelante. Y bueno, pues las autoridades locales dicen, nosotros nos estamos haciendo cargo, pero cuando el gobierno federal mete las manos, todo se desorganiza. Y bueno, pues hay analistas que sostienen que estos grupos pacíficos que se manifiestan por la manera en la que el ICE viola los derechos humanos de los detenidos, dice, bueno, básicamente estamos en un pues muy grave aprieto porque van a haber actos vandálicos programados, actos vandálicos en donde saquen banderas mexicanas, actos vandálicos que nada tengan que ver con los propósitos de las protestas para que puedan justificar las represiones, las medidas represivas que les quieren imponer y que, bueno, pues la causa se vuelve una causa nacional a favor de Trump. Lo que sí es que ya desató la caja de Pandora. Cuando se desata la caja de Pandora, básicamente de lo que se trata es de que los demonios que están contenidos salen y una vez fuera de la caja se revierten los resultados esperados. Hay también una orden de emergencia, dice la CNN. Un juez federal denegó la solicitud de California de una orden de restricción inmediata que prohibiría temporalmente al gobierno de Trump utilizar la infantería de Marina y la Guardia Nacional para hacer cumplir las leyes en el estado, incluyendo la aplicación de la ley migratoria. Ese es el otro tema. Hay jueces federales, hay poder judicial que está muy vinculado al conservadurismo estadounidense. Entonces, se sabe que los jueces no son necesariamente imparciales, no son necesariamente objetivos. Y bueno, pues en el caso de California, aunque California tiene razón, si un juez federal dice que no, entonces le niega a California la restricción inmediata que prohibía temporalmente a Trump utilizar pues esto que estamos viendo en pantalla. Bueno, la cosa se ha complicado porque no solamente es el tema de ir por este sector que realmente es el sector más vulnerable. Es decir, no solamente es que tus votantes te crean que verdaderamente estás haciendo algo bueno porque estás sacando a la migración, a la que verdaderamente te hace fuerte como nación, a la que verdaderamente te hace fuerte como país. No, el tema es también desestabilizar al gobierno de California, al gobierno de Los Ángeles, es decir, al gobernador y también a la alcaldesa, y que en el 2028 pudieran cambiar a planos republicanos, porque ustedes saben, históricamente, sobre todo en los últimos años, en las últimas 3 décadas, California ha virado bastante al Partido Republicano y el Partido Republicano básicamente ha logrado bastantes votos en el contexto de el apoyo de las minorías. Por eso, la verdad, es bastante ilógico que el Partido Republicano no se movilizaría a protestar para que le quede claro a las minorías que el Partido Republicano es el que les está tratando de apoyar, mientras que los otros, los republicanos, los intentan afectar, de tal suerte pues que en esta disputa entre demócratas y republicanos por California, básicamente los de la cadena más débil de ese eslabón, pues son los que la llevan de perder. Recordemos que buena parte de las familias en estos estados, particularmente en California, en Washington, Seattle, en Nueva York, en Illinois, en Texas, en Nuevo México, buena parte en Las Vegas, ¿no? En el estado de Nevada, son familias mixtas, es decir, familias con gente que tiene ciudadanía, que tienen solo la residencia y otros que no tienen ni ciudadanía ni residencia, pero tienen pasaporte y visa, y otros que de plano no tienen ni pasaporte ni visa, y esos son el sector más vulnerable. Entonces, claro, la gente con ciudadanía, que ya tiene sus 20, 25 años de edad,
pues claro que le molesta que al papá o a la mamá o al abuelo que no tiene documentos los arresten y se los lleven. Y luego los llevas a un país que ya no es su país en el sentido de que ya no tienen a qué regresar porque ya no están sus amigos, ya no está la gente que conocían cuando se fueron hace 40 años, se han desconectado bastante, pero además la manera en la que los someten, en la que los maltratan, en fin, sí es una verdadera ofensa cómo maltratan a la gente, cómo violan sus derechos. Por eso no es casual que el descontento de California se haya extendido al resto del país. Seguimos pendientes, pues, de lo que ocurre allá, porque la lectura que estamos observando, la lectura que estamos haciendo de lo que se observa es que intentan vincular al gobierno mexicano para poderle después sancionar. Y también, es decir, Trump intenta matar como 3 pájaros de un solo tiro, quedar bien con sus propios electores al decirles, miren, estamos sacando a los inmigrantes indocumentados. 1, 2, el segundo pajarito que se quiere echar es cortarle la cabeza a la alcaldesa de Los Ángeles y también al gobernador de California para evitar que se postule como candidato demócrata, porque es el mejor posicionado hasta ahora para 2028. Porque si este señor llega a ser candidato a presidente y tiene éxito, seguramente va a perseguir a Donald Trump, como Trump lo está persiguiendo a él ahora que es gobernador y Trump es presidente. Y en tercer lugar, el tercer pollito que se intenta comer es justamente a México. Taladrar a México para que México pueda ceder a las presiones que Donald Trump está intentando, al provecho que le pueda sacar a México presionándolo con esto, porque recuerden ustedes que México y Estados Unidos están en este momento trabajando para evitar los aranceles al acero y a aquellos otros productos que no necesariamente forman parte del Tratado de Libre Comercio. Así que va por todas las cartas. El tema es hasta dónde desde dentro de Estados Unidos resistan tanto las bases como el gobernador, en este caso de California, y otros gobernadores que van a observar en la batalla madre que de California, pues que van a observar cómo lidiar con Donald Trump. Y bueno, México, la presidenta, ya la escucharon ustedes al inicio del programa, salió a decir, nosotros no hemos alterado nada, nosotros no hemos impulsado nada, al contrario, hemos dicho claramente que condenamos la violencia, pero es nuestro deber proteger a los mexicanos que para eso fueron, que se inventaron las relaciones diplomáticas y consulares.